Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Muedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Arrancamos con un nuevo módulo, concretamente el de Equities dentro de la preparación del CFA, después de dejar atrás Financial Reporting Analysis, que ha sido uno de los contenidos más extensos. Creo que hemos superado los 30 y algo vídeos y por lo tanto está bien poder avanzar un poquito en cuanto a lo que es el material y espero que os haya gustado a todos los materiales, todos los contenidos que hemos podido transmitiros, todo lo que es esos conceptos de contabilidad que muchas veces son necesarios para tener una perspectiva algo más detallada de qué es lo que nos podemos encontrar por debajo de las cuentas o de los estados financieros que al final todas las empresas presentan o en este caso publican, ¿no? Dicho esto, arrancamos como decía, con un nuevo módulo, concretamente aquel que está más relacionado con los mercados financieros. Su nombre técnico sería el de Equities, no obstante, yo lo he querido matizar un poco. Yo voy a hablar de mercados financieros en su conjunto, no por nada, sino porque ahora veréis dentro de la ficha de contenido, que es lo que siempre os pongo, con este índice con el que trabajamos, creo que tiene muchísima relación, primero con mercados financieros y luego ya hablamos de Equities con respecto a que se trata obviamente de uno de los activos más negociados que nos podemos encontrar. Dicho esto, mercados financieros van a ser ese lugar, ya sea físico o digital, en el cual se realizan intercambios de activos financieros, ¿no?, entre los distintos agentes económicos que ya vamos a trabajar o que dentro de unas sesiones vamos a estudiar. Obviamente uno de los principales activos es el de Equities, es el de la renta variable y por lo tanto, de aquí sale, digamos, el nombre de esta sección, de este módulo que vamos a empezar a trabajar. Como contenido, para aquellos que ya hayáis revisado un poquito, como veréis, estos tres primeros, organización del mercado, estructura, índices, eficiencia, es lo que hace referencia obviamente a mercados financieros, ni más ni menos, y estos tres de abajo sí que son más específicos y sí que tienen más que ver con el concepto de equities. Por una parte, la diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado, la relación o la posibilidad que tenemos de poder analizar empresas desde un enfoque más sectorial o más de industria. Y por último, los distintos criterios de valoración que, pese que ya hemos visto varios de ellos, nos siguen dando detalles o nos siguen dando pinceladas para que lo podamos entender de forma correcta y que entendamos aquellos más utilizados. Dicho esto, como concepto un poco más macro con respecto a lo que se trata de los mercados financieros, un poquito por encima, existe lo que se conoce como el sistema financiero, ¿no? La estructura o la organización del sistema financiero viene a ser el conjunto de instituciones, de intermediarios, de agentes económicos, de instrumentos, de mercados, como podéis ver aquí, os lo voy a resaltar, cuya misión obviamente es canalizar el ahorro entre ¿quiénes? Pues obviamente entre aquellos que tienen ahorros y aquellos que necesitan de capital para realizar nuevas inversiones, ya sean empresas, ya sean particulares, ya sea quien sea. De esta manera, las principales funciones de un sistema financiero y concretamente de los mercados financieros, que es en lo que nos estamos centrando, como ya hemos indicado, poner en contacto ahorradores e inversores, es decir, traspasar ese capital para que se puedan realizar nuevos proyectos, realizar una transformación de activos respecto a su grado de liquidez, obviamente también vamos a poder encontrar determinadas estructuras con mercados más líquidos, otros más ilíquidos, pero en definitiva una forma de invertir que nos va a dar un marco de seguridad, un marco legal y que obviamente si yo estoy obteniendo una rentabilidad voy a tener la seguridad completa de que obviamente en el momento de que yo realice una venta y yo cierre mi posición, ese capital va a llegar obviamente luego a mi cuenta bancaria y voy a tener ese dinero disponible. Obviamente hablaremos también de garantizar una asignación eficaz de recursos, porque obviamente si yo tengo una empresa que está muy sobrevalorada, lo más probable es que exista una salida de capitales hacia otras que están más infravaloradas. Por lo tanto, esto sería una asignación de recursos financieros eficaz o eficiente en este caso. Y por último, contribuir activamente a la concreción de políticas monetarias se refiere al concepto principal de que a través de los mercados financieros, los bancos centrales canalizan muchas veces esas compras de activos tan grandes que realizan para inyectar liquidez en el mercado. De esta manera, un mercado debe de ser libre, que exista movilidad perfecta, obviamente, de capitales, que pueda decidir dónde invertir a cada momento, transparente, es decir, que exista oferta y demanda, que los precios no estén prefijados, que obviamente exista volumen amplio y profundidad, es decir, que exista
volatilidad, que exista pues un volumen de mercado amplio, suficiente como para poder invertir, desinvertir, poder entrar en las inversiones, salirnos de ellas. Y por último, pues flexibilidad, ¿no? Lo que hablábamos de esa rapidez o agilidad que deben de tener todos los mercados financieros, pues para que pues la capacidad que nosotros tengamos como inversores de detectar oportunidades pues sea rápida y que de forma, pues en este caso con menor tiempo posible, podamos estar invirtiendo en un determinado activo que consideramos que este es el momento oportuno. De esta manera, una de las diapositivas más importantes con las que nos vamos a centrar en la sesión del día de hoy es el concepto de los productos negociados. He decidido realizar una pequeña diferenciación entre lo que se conoce como activos financieros y activos reales. No obstante, habrá algunos que coincidan, porque también existen activos reales sobre los cuales se realizan derivados. Pero bueno, ahora lo trabajamos. En primer lugar, el activo financiero por excelencia es lo que se conoce como securities, donde tenemos por una parte la renta variable en formato de stocks o en formato de acciones, y por la otra pues la renta fija, que es lo que se conoce como bonos principalmente. Hablaremos también de divisas y hablaremos de derivados financieros, que bueno, aquí existe una relación muy estrecha con respecto a los contratos de futuros. Hay gente que interpreta el futuro como un derivado, desde mi punto de vista es así, pero bueno, hay veces que se hace una pequeña diferenciación entre lo que es un derivado puro y duro y lo que es un futuro. Bueno, esto ya son detalles más particulares que cada uno quiere hacer en sus análisis. Y luego, por otra parte, hablaremos de activos reales, donde tenemos, pues, obviamente, activos inmobiliarios, equipamiento, materias primas, que como os he dicho, se pueden operar desde sus derivados o comprándolas directamente, y otros activos físicos que nos pudiésemos encontrar. De esta manera vamos a explicar los principales, vamos a explicar aquellos que, bueno, que tienen algo más de sentido dentro de lo que es el contenido que estamos trabajando. Y pues por una parte nos encontramos las securities, que como hemos dicho es lo que se conoce como valores o títulos, donde tenemos valores o títulos de renta variable que forman parte del patrimonio neto de la empresa, en este caso accionistas. Hablaremos también de securities desde el punto de vista de la deuda, de la renta fija, principalmente pues bonos, corto plazo, largo plazo. Aquí tenemos tipologías de todo tipo. Y simplemente una anotación importante, y es que los valores vamos a poderlos negociar en mercados abiertos o privados. Luego hablaremos de qué es esto de los mercados y las tipologías, pero sí que entendamos que se pueden realizar compras de acciones en un mercado abierto, o también se puede realizar compra de acciones en mercados cerrados o en compraventas privadas. Y luego, en segundo lugar, pues los derivados financieros, que hablábamos que se trata de activos que guardan o que tienen una cierta dependencia con otros activos, que son los que se conocen como subyacentes. Pues en este caso, el oro, podemos tener futuros sobre el oro. Con respecto a las materias primas, lo mismo. Con respecto a las acciones, podemos tener contratos por diferencia. Activos que tienen unas mismas características que lo que se conoce como subyacente, que replican su precio, pero que nos permitirán tener ciertas ventajas, que en este caso pues podrá ser el apalancamiento, márgenes menores, etcétera, y que bueno, que también se pueden operar y que son muy interesantes. Y en segundo lugar, pues hemos hablado de que pueden ser creados, como hemos dicho, a partir de otros productos financieros. No es que pueden, es que lo son. ¿Vale? Al final un CFD, un índice, cualquier futuro que podamos trabajar incluso de bonos, pues se crean a través de otros, y ese es el concepto obviamente de derivados. Un producto que nace de otro y que guarda determinadas características de ese activo que se conoce como subyacente. ¿Vale? Y luego, por último, vamos a estar tocando todo lo referente a los tipos de mercados, ¿no? Los tipos de mercados, como os hemos dicho, existen muchas tipologías, primarios o secundarios. Primarios serán aquellos que son de nueva emisión, y los secundarios pues es el mercado ya que una vez la empresa ha salido a cotizar, esa compraventa que se realiza en segundo grado que se va moviendo entre inversores. Si vais a comprar unas acciones de Telefónica, del Santander, estáis entrando en un mercado secundario. Y si vais, por ejemplo, a una salida a bolsa, una IPO, que se conoce en inglés, pues estaríais hablando de un mercado primario. Serían las primeras acciones que salen a cotizar. Hablaremos también de mercados tradicionales o alternativos. Tradicionales, pues principalmente pues los activos, en este caso los mercados comunes, pues el IBEX 35, el S&P 500, el Dow Jones, etcétera. Y luego, concretamente con los alternativos, hablaremos de pues principalmente mercados de difícil acceso, como puede ser el arte, como pueden ser determinadas, pues a lo mejor piezas, en este caso pues puede ser joyería, pueden ser, pues no sé, coches de lujo. Pues bueno, mercados de difícil acceso y que suelen ser más ilíquidos porque obviamente no están cotizando y no existe pues un órgano regulador.
En tercer lugar hablaremos de mercados monetarios o de capital, que aquí es una diferencia muy sencillita. Está muy centrado obviamente los mercados monetarios en lo que hemos hablado de títulos de deuda con vencimientos inferiores a un año, y con respecto a mercados de capital pues hablaremos de títulos de renta variable o de renta fija, pero con vencimientos superiores a un año o, como en el caso de la renta variable, indefinidos. Y luego por último, con respecto a lo que se conoce como mercado spot o al contado, o mercado forward a futuro. Ojo, no debemos de equivocarnos, o no debemos de entender que forward como activo puro y duro, como derivado, esto hablaremos un poquito más adelante, simplemente como mercado forward, mercado a plazo futuro. Pues el spot será aquel, los que se negocian contratos de compraventa, en el que los pagos y las entregas de ese activo, en el caso de que sea real, se realizan en un periodo no superior a 2 días hábiles, y en el caso de un mercado a futuro, será aquel que sí que tiene un vencimiento o cuya fecha de realización de pago o de entrega del activo, en el caso de que sea un mercado real, sí que supera los 2 días hábiles. Como he dicho, en el caso de futuros, pues las dos partes fijan el valor de los bienes que se están negociando previamente a la transacción que se realizará pues en los próximos días, como hemos dicho, superior a 2 años. Dicho esto, yo creo que con esta primera introducción tenemos bastante contenido, creo que podéis entender más o menos por dónde van los tiros dentro del equity. Me parece un concepto muy interesante, un módulo muy chulo. Vamos a intentar ir rápido también, que el contenido, como os he dicho, que sea fácil, que sea digerible, y bueno, pues por mi parte una primera toma de contacto muy interesante. No olvides pasarte por Rankia, donde tienes también las diapositivas subidas, y bueno, pues por mi parte esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.